hoy la invitada es mi madre, Marisa Cabero Padilla, una verdadera girl boss limeña, totalmente self-made. Es una profesional muy reconocida en el mercado peruano, en el mundo de la publicidad y los medios de comunicación. Bueno, estudiaste en el colegio Villa María, en el cual te sacabas honors y todas las profesoras que te enseñaron antes que a mí, siempre físicamente me decían, me transmites, me transporta a los 70s a los 80s, pero da tus notas y no. Y luego en la Pacífico, ¿cómo era estudiar administración en la Pacífico en los años 80s, donde en verdad casi ninguna mujer, no sé, habían No, muchas mujeres, no habían tantas? bueno, no soy tan vieja, ¿ah? Ya había mujeres en la universidad. Pero sí, sobre todo en las carreras que yo elegí, ¿no? O sea, quizás en carreras como ingeniería, otro tipo de carreras sí había menos mujeres, pero ya en la época que yo postulé sí había bastantes mujeres en la universidad. Sí, el hecho de haber entrado a una universidad como la del Pacífico sí nos generó un esfuerzo mm, muy importante en general, hombres y mujeres, no por sexo, sino por el hecho de que había que aprobar el examen para poder entrar a la universidad. Era la única universidad que no entrabas por vacantes, sino entrabas por aprobación de examen. Entonces había que prepararse muy fuerte. Y, y bueno, como siempre, no solo el entrar a la universidad es el reto, sino también, digamos, permanecer, ¿no? Más aún, la Pacífico tenía un límite de 13 ciclos para acabar la carrera, o sea, mientras que había otras universidades, sobre todo las estatales, que podían tener estudiantes eternos, ¿no? Entonces, eso la caracterizaba como por ser una universidad muy exigente y obviamente cuando tú decías, ah, estoy en la Pacífico, la gente te mira. Ya de ahí la gente te miraba diferente, como si fueras una lumbrera, ¿no? Y era algo que en realidad no, yo nunca me he sentido así, pero la gente que en todo caso piensa que, como te digo, que la Pacífico tenía todo ese rigor, etcétera, o sea, obviamente hacía De que hecho, te lo sigue admiraran por teniendo. solamente estar ahí, ¿no? De hecho, lo sigue teniendo, Pero creo. ya no tanto, porque ya cambió obviamente su sistema, ya tiene más carreras, o sea, ya no es tan exclusivo, digamos, entrar, o sea, y obviamente hay más facilidades de ingreso. Ya hay otras universidades que también tienen el rigor de, digamos, de que tienes que sacar mínimo 13, etcétera. Entonces, ya es diferente, ¿no? Además, ahora hay mucho más facilidad para entrar a las universidades, o sea, ahora sí se entran por vacante en la mayoría de las universidades. Y entonces más bien lo difícil es mantenerse. Y ese es, digamos, el negocio en general de las universidades, ¿no? O sea, hacer que entren muchos estudiantes y obviamente después más bien ir depurando para no perder la calidad en la educación. Pero bueno, básicamente lo que yo te quería decir era que en realidad estar como estudiante yo no notaba tanta la diferencia entre hombres y mujeres, pero sí cuando salí a practicar, ahí sí me tocó, digamos, sobre todo en una de mis últimas prácticas, yo quería trabajar específicamente en marketing, ¿no? Entonces le pedí a un profesor que me ayudara para poder entrar a una empresa en marketing, ¿no? Porque yo no conocía gente que trabajara ahí, entonces me recomendó para trabajar en la Fabril. La Fabril es lo que hoy en día vendría a ser Alicor, ¿no? O sea, en ese entonces era la comercializadora de todos los productos de Copsa, ¿no? Y que eran digamos, lo que viene a ser también Alicor como fábrica hoy en día. Ujú. Entonces, eh, esto quedaba en San Isidro y era increíble porque era en la época que no existían computadoras, ¿no? O sea, con la justa tenías un terminal a mitad del pasadizo con una impresora así, esas, de papel continuo, ¿Qué que es un te daba terminal? un reporte de ventas. Un terminal es como una especie de pantalla, ¿okay? Que no llega a ser computadora, sino, digamos, es una pantalla que te emite información de un computador central, ¿no? Entonces no es una computadora personal donde tú entras y tienes la información ahí mismo, sino ese terminal lo único que hace es acceder a esta información a manera de consulta. Y ahí, bueno, hacían el reporte de ventas y eso es, o sea, cada product manager o brand manager lo que hacía era imprimía su papel y de ahí te ibas a tu escritorio a trabajar con tu cuaderno, tu teléfono y tu lapicero, o sea, no tenías más, ¿no? Entonces,
Y en ese entonces sí noté una discriminación muy fuerte en esa empresa y básicamente en el área de marketing, porque no contrataban mujeres, o sea, solo podía practicar siendo mujer, pero si yo hubiera querido, por ejemplo, ya habiendo egresado a la universidad, postular a un puesto de marketing ahí, ni siquiera te consideraban. ¿Por qué? Porque como las marcas solo eran atendidas por un product manager o un brand manager, entonces ellos no contrataban mujeres porque consideraban que la mujer se casaba, salía encinta, tenía la licencia de maternidad y obviamente El eran año como 3 meses. 85. Esto fue en el año 86, ¿ok? En el verano del 86. Y entonces yo decía, qué horror, o sea, ¿cómo es posible pues que sean así? Ahora, no todas las empresas, esa era una empresa peruana, ¿no? Entonces, las multinacionales sí eran ya más open mind y cuando entré a trabajar a IBM, sí, obviamente había más mujeres, pero claro, igual el número era totalmente, o sea, éramos en un departamento de 100 personas, de 100 ejecutivos de marketing, no llegábamos ni siquiera a ser 10 mujeres, ¿ok? O sea, si llegamos a 12 en total era porque contaba secretarias, pero en realidad ejecutivas creo que máximo éramos 8. Entonces, claro, en el área de marketing, obviamente había otras áreas de programación o contabilidad, etcétera, donde sí había más mujeres, pero en el área de marketing, que era de atención al cliente digamos, y donde tu tarjeta decía representante de sistemas, o de sistemas, éramos así contados con los dedos. Y entonces ahí es donde realmente me enfrento yo a un mundo en el que incluso desde trainee, desde ingeniero de sistemas trainee, entro como la única mujer con 7 hombres, ¿no? Entonces, a una capacitación constante en que aprendí a estar, pues, todas las 8 horas de trabajo rodeada de hombres, ¿no? Y incluso cuando viajaba, tenía reuniones regionales y de repente tuve fotos de recuerdo que tengo de yo soy la única mujer al centro y como 10, 15 hombres a mi alrededor, ¿no? Y en ese momento, o sea, claro, yo me daba cuenta después cuando veía la foto, pero en ese momento como que no era consciente de la desigualdad en número que realmente existía, ¿no? Claro, Entonces, conforme han pasado los años, que no es que eras realmente me he consciente, dado cuenta. entiendo. No era consciente de esa desigualdad porque para mí, o sea, es como que el mundo de sistemas era de hombres, y yo era, o sea, obviamente los trainees éramos los menores, y entonces había muchas personas mayores, entonces claro, si en sistemas, los ingenieros, que normalmente eran los que trabajaban en sistemas antes, obviamente era lógico que hubiera muchos hombres, ¿no? Entonces no era consciente de eso. Pero bueno, o sea, entonces me tocó desde muy joven, digamos, entrar a tallar en el mundo de igual a igual con los hombres, ¿no? ¿Y cómo así empezaste a entrar al mundo corporativo? Bueno, en realidad, yo toda mi vida, o sea, cuando terminamos, digamos, en la universidad en la Pacífico, en ese entonces no existía el bachillerato automático, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que hacer un programa de entrenamiento gerencial que nos exigía poner una empresa y trabajarla por lo menos 6 meses, sustentarla, etcétera. Entonces, obviamente, puse con una amiga una empresa de comercializadora de alimentos, hicimos la memoria de nuestra empresa, ¿Qué etcétera, fue con la tía y Moni? empecé a trabajar con la tía Marina. Y Ah, entonces empezamos a trabajar, pero dijimos, bueno, no hemos estudiado 5 años en la universidad para obviamente estar aquí pues comercializando alimentos con algo pues que era totalmente empírico. En ese entonces recién empezaban las señoras haciendo catering y esas cosas, y entonces obviamente queríamos trabajar en empresa. Entonces sustentamos, obtuvimos el bachiller y empezamos a buscar trabajo, ¿no? Y en el interín, obviamente yo empecé a trabajar de tesorera en Cibertech y entonces, pero nuevamente fue otra experiencia con la empresa peruana, o sea, había trabajado en la Fabril, otras prácticas que yo había tenido, había sido en Cofide, había sido en el César, también en el hotel, pero todas empresas peruanas. Entonces, cuando se da la oportunidad de obviamente postular a IBM, para mí fue como, para empezar, que era una empresa que mi mamá toda la vida había visto como, ay, cómo me gustaría que no que entres ahí. Y yo en realidad, yo hubiera querido estudiar sistemas, o sea, ese era mi sueño. O sea, lo que pasa es que no en era ese feliz, ¿no? entonces, no, yo quería estudiar computación. O sea, yo quería, lo primero que quería hacer era, estudiar informática.
pero en ese entonces la informática solo la enseñaban como carrera en la San Marcos, y era una época de muchas huelgas y mucha política, digamos, en las universidades. O sea, que ni hablar que iba a postular ahí. Y sistemas, ingeniería y sistemas, era como una especialidad que se estudiaba después de estudiar ingeniería, de algún tipo de ingeniería, como industrial, etcétera. No existía la carrera de ingeniería y sistemas. Entonces, en realidad, cuando yo me presento a IBM, me presento porque una amiga, que ahí fue la tía Mariela, me dice, oye, están tomando gente, y ella trabaja ahí, y me dice, están tomando gente en el área de marketing, pásame tu currículum. Porque si tú, o sea, leías los avisos, digamos, que salían de prensa buscando ejecutivos, decían, pues, ingeniero de sistemas. Entonces, a mí ni siquiera se me ocurría postular por el cargo, ¿no? Pero después me di con la sorpresa de que en realidad a ellos no les interesaba mucho lo que habías estudiado, sino básicamente era que pasaran los exámenes, entrevistas, y después me encontré incluso hasta con biólogas en el área de marketing, ¿no? Entonces, en realidad, es más, cuando yo decía que había estudiado en Cybertech Basic y Multiplan, etcétera, me decían, no, nada de eso te va a servir aquí. Y y bueno, y fue bien interesante porque de ahí entras y te capacitan, ¿no? Nos capacitaron 9 meses continuos en que nos enseñaron programación, muchos sistemas, obviamente para los mainframes, ¿no? Y de ahí, bueno, tuvimos un break donde teníamos que ir a desarrollar a diferentes clientes. Ahí me tocó el banco de crédito. Y claro, ahí mis amigos me dijeron, claro, la mujercita le tocó el banco con aire acondicionado, porque me tocó el aire acondicionado. Y yo le decía, bueno, alguna ventaja tengo que tener después de haber estado aguantando los tantos meses a ellos. A ellos les tocó el Ministerio de Marina, el de Economía, tenían que esperar máquina parados porque se turnaban, mientras que yo llegaba y me sentaba feliz, me esperaba una computadora y ahí en La Molina estaba cerca y tenía donde almorzar, regresaba a IBM cuando quería, etc. Entonces, en realidad, me encantó porque ahí es donde empiezo también a tener, digamos, relación con un montón de países, ¿no? Venía gente a capacitarte afuera, uno viajaba, entonces el mundo corporativo en realidad es un mundo que te atrae muchísimo porque te permite que una empresa en el Perú esté todo el tiempo, digamos, a la vanguardia, ¿no? O sea, no es que la empresa que va a esperar a que alguien lo capacite, o sea, ahí se anuncia un producto y se anuncia por igual para todos los países del mundo, ¿no? Es más, nosotros teníamos correo electrónico, teníamos teníamos lo que es la IBM International Network, o sea, teníamos lo que hoy en día es el Internet, pero en ese entonces IBM tenía su propio Internet, digamos. Claro, como No, nunca lo comercializó, y entonces, y por tener su propia red y no comercializarla, fue que después ya obviamente sale el Internet y el de IBM queda un poco al lado. Pero nosotros teníamos eso, o sea, nosotros teníamos la capacidad de comunicarnos con todos los IBM del mundo. Es más, a mí me encargaron, uno de mis primeros trabajos fue encargarme de un sistema de comunicación entre los clientes e IBM, que se llama IBM Link, y para eso me mandaron 2 meses a Toronto a capacitarme. Entonces, en realidad, el mundo corporativo es precioso cuando uno quiere desarrollarse profesionalmente, porque, como te digo, estás todo el tiempo, o sea, aprendiendo cosas, todo el tiempo te están capacitando, formando, ¿no? Entonces, que es muy diferente cuando estás en una empresa peruana en donde muchas veces los accionistas les cuesta invertir o no tienen de quién aprender, ¿no? Entonces, a mí me costó muchísimo dejar IBM, o sea, tomar la decisión de dejarlo, pero obviamente empecé a viajar mucho, cada vez más, y yo estaba en un ciclo de vida recién casada, o sea, tú tenías pocos años, y bueno, y cuando salí embarazada de Meli, con mayor razón no quería seguir viajando, ¿no? Entonces ahí fue que tomé la decisión entonces ya de cambiar de trabajo, ¿no? ¿Y cuál fue el siguiente trabajo? ¿Nielsen? No, claro, ahí estuve un año sin trabajar, ¿no? Y de ahí, estando sin No trabajar, me di recuerdo de cuenta, eso, mamá. bueno, estuve un año sin trabajar, tú estás chiquita, pero me acuerdo que te llevaba al nido y te recogía el nido y llevaba a tu hermana. Me sentí mamá por primera vez en mi vida, mamás 24 horas del día, ¿no? Porque imagínate, salía al parque, llevaba a tu hermana en coche, ¿no? Entonces era lo máximo. Claro que al final te das cuenta ¿qué pasa? Que no puedes estar de manos cruzadas, entonces decidí invertir en una peluquería, tu papá estuvo también en una mensajería y decidimos emprender en una mala época, lamentablemente, ¿no? Porque si yo hubiera puesto una peluquería 10 años después, la peluquería sería un boom, pero en ese entonces
era una época muy difícil todavía y económicamente difícil. Y entonces, bueno, me di cuenta que trabajaba el doble de lo que trabajaba cuando trabajaba en una compañía y lo que es peor, no tenía ni siquiera feriados ni fines de semana, ¿no? Entonces, así fue como en una reunión me pasan la voz de Nielsen, que estaban buscando a un jefe de servicio al cliente y entonces, bueno, ahí entró al mundo de los medios, ¿no? Y, Eso ya fue y en el nuevamente año regreso 98. al mundo corporativo, que también me gusta. Esto fue en el año 96, ¿no? Yo renuncio a IBM a fines del 94 y entro a Nielsen en abril del 96. Y entonces, bueno, estando ahí, entro a dar servicio a los canales de televisión y a las agencias de publicidad en ese entonces, que tenían departamentos de medios, a capacitarlos en todo lo que era la medición de audiencia de televisión, los análisis que no existían hasta ese entonces. Entonces entramos a educar al mercado, a desarrollar realmente el mercado en todo lo que era inversión publicitaria, ¿no? Y bueno, y de ahí entro en el año 96 y no salgo hasta el 2018. Y bueno, hace un ratito hablaste un poco de tu mami, de mi abuela, que ella quería, bueno, yo creo que también tu caso ha sido un caso bastante particular porque tu mamá trabajaba para el mercado de Estados Unidos y no era secretaria, sino tenía un cargo también como De jefe, ejecutivo. no, era un cargo de jefe personal. Bueno, ella entró trabajando como secretaria, Claro. ¿no? Porque, pero en realidad mi mamá también, mi mamá siempre fue una persona, digamos, que destacó mucho porque aprendió a leer a los 4 años, terminó en un colegio mixto, la primera de su promoción de los 5 años de media, ¿no? Entonces, y realmente fue una persona que quizás le hubiera gustado ir a la universidad y ella decía que quería haber estudiado de repente para ser farmacéutica, le hubiera gustado de una farmacia incluso, pero la vida, bueno, la llevó a entrar a trabajar en cargos pues administrativos y se especializó en lo que es administración de personal, ¿no? Y entonces ella trabajaba para la ID, que es, claro, del gobierno americano, y tenía, claro, siempre un jefe gringo, pero ella llegó a también a ser jefe de personal, ¿no? Y entonces, dentro de lo que es el cargo más alto peruano. Y ese realmente, el ejemplo que ella siempre nos dio es que, bueno, al haberle tocado, obviamente, quedarse viuda desde tan joven, nos enseñó mucho el no esperar a que las cosas te caigan, ¿no? Sino cómo tú sales adelante y cómo tú te generas tus propios ingresos. Y yo creo que tanto mi hermana como yo sabemos que el ejemplo que tuvimos con ella es el ejemplo que obviamente le transmitimos hoy en día a nuestros hijos, ¿no? Pero entonces, ¿crees que de hecho la mamá Milita influenció tu atracción al hecho de trabajar, En el a mundo corporativo, querer entrar al no, mundo corporativo? desde el hecho de ir a la universidad, ¿no? O sea, mi mamá en realidad, para ella el logro más grande fue de que yo pudiera terminar la universidad y obviamente no llegó a verme graduar, pero digamos, ni tampoco cuando entré a IBM, pero para ella, pues yo estoy segura que hubiera sido motivo de mucho orgullo, ¿no? Bueno, hoy es un día de la madre diferente. Creo que es el primero que no vamos a pasar juntas. Y creo, y creo que es la segunda vez en mi vida que hemos estado tanto tiempo separadas. Ujú. El primero fue cuando me dejaste en Nueva York, cuando fui a Parsons. Y durante todo el viaje estuviste lo más fresh, de lo más, bueno, fresh entre comillas, pero como que súper relajada, en ningún momento estuviste estresada. Y me dijiste que al final, ya recién en el avión de regreso a Lima, ahí fue que entraste en llanto total, que te habías dado cuenta que acabas de dejar a tu hija en otro país. ¿Qué sentías? Bueno, ese es mi estilo digamos, de reacción, ¿no? O sea, yo soy una persona muy responsable, ¿no? Y entonces siempre se dice que tomo el toro por las astas, o sea, me encargas algo y lo hago. Así después, o sea, me vengan todas las emociones del mundo y termine rompiéndome, pero en ese momento, o sea, no doy rienda
suelta mis emociones. O sea, en ese momento estoy concentrada y enfocada en lo que quiero lograr, ¿no? Y así he sido siempre también en el trabajo, ¿no? Y más aún en la vida personal. Imagínate, llevarte a ti y en tan poco tiempo buscarte dónde vivir y acuérdate que tus cursos y todo lo que había, que digamos las vacunas, etcétera. Entonces, todo eso hizo que obviamente la prioridad fuera lograr que obviamente te quedes bien, ¿no? Y lograr sobre todo encontrarte un sitio donde te puedas quedar de manera segura. Entonces, no había tiempo, digamos, para las emociones, no había tiempo para decir, ajá, ¿qué estoy haciendo? No, o sea, pero ¿qué pasa? Obviamente cuando ya estuve en el avión, ahí donde, wow, o sea, te das cuenta que ya no hay nada más que hacer y de repente te viene toda la emoción encima, ¿no? Y bueno, así he sido cuando me ha tocado abrir empresas, cuando me ha tocado, digamos, renunciar también, ¿no? Entonces, toda la vida he sido así de armas tomar, ¿no? Incluso hasta tengo un caso de cuando el esposo de mi tía se puso mal una vez y me acuerdo, o sea, mi tío estaba en plan así en shock, no reaccionaba, cada vez más pálido, ¿no? Sentado y yo decía, ya, se nos va, se nos va. Y yo veía a mi tía dar vueltas sin saber qué hacer y yo automáticamente, o sea, claro, y tomé simplemente inmediatamente, llamé de emergencia, o sea, la ambulancia, esto, el otro, o sea, digamos, reaccioné, ¿no? Como debía haber reaccionado una persona que obviamente está en control de la situación, porque soy así, es más, sin ir muy lejos, ¿no? Cuando tu hermana te rompió sin querer la, la ceja, ¿no? O sea, yo salgo del baño y te veo chorreada de sangre y ya te imaginarás, yo que supuestamente me debilito al ver sangre, porque eso me pasa, yo veo sangre y siento que me va a desmayar. En ese momento fue increíble ver cómo no me vino esa reacción. O sea, inmediatamente te puse una toalla en eso, bajé con la Meli para dejarla de mañana y inmediatamente te llevé a emergencia. ¿Y por qué no se me fue las fuerzas al ver sangre? Simplemente porque no, o sea, tenía que primero estar ahí 100% para llevarte y curarte, ¿no? Entonces, esa es mi forma de ser realmente. Si pudieras regresar al pasado, ¿volverías a hacer todo igual? Si pudiera regresar al pasado con el conocimiento de ahora, no. Ahora, si regresara al pasado con el mismo conocimiento que tenía, obviamente es muy probable que haga exactamente todo igual, ¿no? Porque uno no ve más allá del futuro. Pero obviamente si tuviera la experiencia, el conocimiento que tengo ahora, yo creo que utilizaría mucho de esa experiencia para tomar mejores decisiones, ¿no? Y evitar errores, porque como ser humano obviamente uno comete una serie de errores a lo largo de la vida y si pudiera, digamos, evitarlo, eso es lo que haría. Además, nace mi ser perfeccionista, ¿no? O sea, yo nunca voy a dejar de ser la persona que busca no cometer errores, entonces que ahora ya soy más... digamos, más suave conmigo misma, ¿no? O sea, menos exigente, pero toda mi vida he sido muy preocupada, muy responsable, porque las cosas salgan bien o lo mejor posible. ¿Y crees que la meditación y el yoga te han ayudado a como Horrores, tipo autoperdonar? horrores. Por ejemplo, yo te acuerdas que siempre te decía que veas Mad Men, porque en el último episodio, Don Draper, que trabajaba en una agencia de publicidad, descubre la meditación y se va a California a meditar. Entonces, es como lo caso, ¿no? Siempre que hemos hablado del mundo de la publicidad, de los medios, eh, como todo es tan plata, 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 el anunciante, el cliente, ¿no? Y realmente nunca cansa, nunca descansas, creo que yo tengo eso tuyo, ¿no? Somos personas bien como, en el trabajo cuando tenemos que hacer algo, tipo, es workaholic total, o sea, tipo, Claro, o no... sea, te enfocas y te vas de lleno, ¿no? O sea, no hay horas, o sea, no hay Y hasta los límites, con fines tal de de semana, obviamente... o mientras que estás durmiendo, si te ocurre algo y lo quieres hacer, que estés en la cama con el laptop y no sé qué, con el celular, bla, bla, bla. Es Eh, como una droga, ¿no? O sea, te sí. metes en eso y no acabas, sí. Bueno, mira, en realidad
el- yo empecé a tomar clases de meditación primero que el yoga, ¿no? Entonces, cuando llevé las clases de meditación me ayudó muchísimo, muchísimo a calmarme, ¿no? A calmar la mente, a controlar un poco el estrés, esa carga, como tú dices, que a veces uno ni descansa porque la cabeza sigue dando vueltas, ¿no? Y uno está con los ojos cerrados, pero sigues a 1000 por hora. Entonces la meditación me ayudó muchísimo con eso, incluso en el trabajo. Yo tenía dos ejecutivas que trabajaban conmigo y me decían, wow, me dice, sí, sí, está dando resultados, ¿no? Porque ya la manera en cómo reaccionas es una manera más calmada, o sea, ya no es tanto a la defensiva o digamos, por lo primero que se te ocurre, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho la meditación. Pero claro, con la meditación tienes que ser constante para que obviamente no se vaya el efecto. O sea, si vas a meditar una vez a las 500, eso no sirve. Entonces uno tiene que meditar todos los, por ejemplo, ahora que estamos acá encerrados, yo medito todos los días, ¿no? Y si es posible, mañana y noche. ¿Por qué? Porque definitivamente todos los pensamientos, las noticias, lo que lees en las redes, está constantemente influyendo en nuestro subconsciente, porque a veces uno no se da cuenta cómo estás afectando realmente al subconsciente con todo lo que estás recibiendo, ¿no? Y ya el yoga entró mucho después, básicamente porque, bueno, sabes muy bien que nunca he sido deportista, ni hacer ejercicios, ni nada, pero en realidad, conforme pasan los años, uno pierde masa muscular, ¿no? Entonces, al perder masa muscular, necesitas hacer algún tipo de actividad, pero una actividad que obviamente, pues yo no soy de correr, con las veces que me he metido en un gimnasio porque he heredado algo, porque en realidad no soy de comprar membresías, en realidad no lo disfruto, ¿no? Entonces eso que te duele el cuerpo al día siguiente, no, fatal. Pero fue mi hermana la que casualmente ella, por combatir su estrés, se mete a clases de yoga y se mete a clases de yoga en Miraflores. Entonces me dice, mira, está a 2 cuadras de tu estadio, está en la oficina. Entonces, y como había horarios flexibles, entonces era maravilloso porque salía a la clase y si tenía que regresar a la oficina, no importa, regresaba, pero lo bacán del yoga es que no es como un gimnasio que sudas, porque esto no era ni power yoga, ni digamos, hot yoga. Entonces, vas, haces yoga y regresas, ¿no? Entonces, y era bacán. Entonces, y así fue como le fui agarrando el gusto. Hasta que, obviamente, después decido llevar el profesorado, y el profesorado tiene la ventaja que no solo retomamos todo el tema de meditación, que yo había llevado clases, y obviamente el profesorado también radica mucho en la meditación, porque el yoga es la suma de obviamente la meditación con las asanas, con los ejercicios, ¿no? Entonces, porque lo que busca el yoga es evolucionar, digamos, tu parte, además tu parte, no solo calmar tu mente y hacer que tu cuerpo, digamos, esté elongado y esté abierto para obviamente tener una mejor disposición, sino también cómo desarrollas toda esta parte espiritual que te permite evolucionar como persona, ¿no? Entonces, eso es realmente el verdadero yoga. Entonces, el yoga no es pararte de cabeza, ni hacer, digamos, el asana más difícil, no, eso es una parte, ¿no? Que es la parte de los ejercicios que ayudan muchísimo porque obviamente uno cuando está estresado tiende a contraerse, ¿no? Se contraes hombros, contraes, y entonces todo esto de que uno se contrae, con el yoga te permite elongar, y cuando tú elongas, digamos, abres pecho, abres brazos, etcétera, hace que obviamente tus músculos no te duelan, ¿no? Entonces, yo que sufría de osteopenia en la muñeca, por ejemplo, me ayudó muchísimo el yoga, porque yo no sabía, pero por ejemplo el yoga te ayuda a regenerar las células, ¿no? Y entonces, y me ayuda mucho con lo que es la osteopenia. Así que, sí, no, definitivamente yo lo recomiendo, y es más, ahora en cuarentena hay mucha gente siguiendo, digamos, clases gratuitas, etcétera, pero incluso yo lo recomendaría que se pueda inculcar en los colegios, ¿no? Como en otros países que digamos, los niños en lugar de llevar gimnasia, lo que llevan son clases de yoga, ¿no? Y les enseñan desde chiquitos a meditar y a hacer sus ejercicios, y entonces permite que obviamente el niño también pueda tener mejor enfoque, mayor concentración en los estudios y una mejor actitud también, ¿no? O sea, hay menos bullying, menos, digamos, ese tipo de trato que hoy en día se da en muchos colegios, ¿no? Entonces,
eso sería una gran meta, digamos, que en nuestro país podamos llevar el yoga a los colegios y obviamente también a las empresas, ¿no? Y yo creo que el mundo corporativo también necesita, yo creo que cada vez hay más en día hay una serie, digamos, de beneficios a las empresas para que los empleados estén cada vez con mejor disposición, ¿no? Y entonces, claro, les dan charlas y una serie, digamos, a veces hasta membresías en gimnasio, etcétera. Pero yo creo que llevarles meditación y llevarles yoga es parte de lo que les podría ayudar a también combatir el estrés dentro del mundo corporativo. Totalmente. Bueno, y volviendo un poco a tu vida corporativa. Ujú. Después de Nielsen, has trabajado en centrales de medios como McCann, OMD, GroupM. ¿Hay alguno que te haya gustado más? Tipo, alguna cuenta que recuerdes con Mira, unos... cada cuenta te deja diferentes experiencias, ¿no? Entonces, he manejado diferentes categorías, diferentes aerolíneas, retail, bancas, seguros, eh, en realidad comida, ¿no? Chocolates, dulces, de todo, pues, productos de belleza, en realidad diferentes marcas, pero llevo gratos recuerdos más que de las marcas mismas, de los clientes, ¿no? O sea, yo creo que el mundo está hecho de personas, o sea, personas que están detrás de cada una de esas marcas y es con ellos con quienes mejor trabajas o peor trabajas, ¿no? Entonces, cuando tienes un cliente que realmente es parte del equipo y te permite trabajar, desarrollar, confía en ti, digamos, es que realmente se logran cosas muy grandes, ¿no? Entonces, una de esas cuentas, me acuerdo que fue en nuestro caso, fue LAN, cuando era LAN, o sea, LATAM, pero cuando era LAN. Una cuenta muy bonita que nos permitió, otra cuenta fue PepsiCo, por ejemplo, tuvimos oportunidades también de hacer cosas muy novedosas y sobre todo fue el primer cliente con el cual invertimos en digital. O sea, era un cliente que incluso invertimos en digital antes que Coca-Cola Perú invirtiera. Porque PepsiCo estaba acá, está orientado acá a la gente joven y obviamente era lógico que la gente joven estaba en digital y PepsiCo, a diferencia de Coca-Cola, no tiene pues una inversión muy fuerte, y entonces es más puntual y obviamente se dedica más, digamos, a que la campaña tenga un efecto en su público específico. Entonces, PepsiCo muy relacionado siempre con la música, entonces empezamos a hacer pininos en internet, no teníamos idea cuánto invertir, entonces eran prueba y error, ¿no? O sea, invertíamos un poquito, veíamos los resultados, o sea, lo bonito también de las campañas digitales es que todas se pueden traquear, entonces al hacer el tracking te permite realmente tomar aprendizajes y en función a eso ir viendo. Otro cliente también que guardo gratos recuerdos es Johnson Johnson, ¿no? Hicimos cosas muy bacanes, por ejemplo, para Clean and Clear, ¿no? Es una marca, por ejemplo, que logró ser reconocida dentro del Johnson a nivel internacional, hacen concursos y ganó el Johnson de Perú por lo que había hecho acá con el programa de A Vacilar, ¿no? O sea, que en realidad después se llamaba de 2 a 4, pero creamos una secuencia que tuvo, digamos, específicamente para la marca, que tuvo un efecto tan bueno que en realidad permitió que, como te digo, que ganaran a nivel internacional, ¿no? Y es más, esa secuencia que no existía dentro del programa, la crearon después para obviamente otras marcas como una secuencia al final era como un cantigana, ¿no? Y entonces, pero que en el primero concursó Raúl Romero mismo y después ya simplemente lo hicieron entre los que trabajaban con él. Pero en realidad la marca invirtió en ese auspicio, supuestamente compró 8 minutos y al final, o sea, resultó tener más de 15 minutos, o sea, porque en realidad era muy bueno y entonces fue excelente, digamos, para el posicionamiento, ¿no? Y bueno, y entonces en realidad uno guarda gratos recuerdos de los aprendizajes, pero como te digo, de las personas que estuvieron detrás de esas marcas con las que pudiste realmente trabajar o te dejaron trabajar, sobre todo en equipo, ¿no? PepsiCo, por ejemplo, nos permitió a nosotros liderar la estrategia desde la agencia de medios sobre incluso la agencia creativa y su agencia PR, etcétera, porque para ese cliente era muy importante
digamos, el manejo de la inversión publicitaria, ¿no? O sea, para él la parte clave era realmente que el presupuesto sea invertido de la manera más eficiente posible. A eso Entonces, quería no llegar. era que... ¿Qué tan difícil son esas negociaciones con los medios de comunicación? Bueno, algunas son bien difíciles, sobre todo cuando el cliente es muy pesetero y no quiere pagar, ¿no? He tenido clientes muy, muy duros y cuando vienen los regionales, ¿no? Tenía, por ejemplo, yo un cliente que es como decir el Grupo Romero acá, Ujú, pero en Colombia, ¿no? Y entonces, y venía la directora regional, ¿no? Que estaba acostumbrada a ella a negociar todo en Colombia y venía ujú. acá a supervisar las negociaciones que hacíamos, ¿no? Y la verdad que siendo una persona con mucho conocimiento, experiencia, nos dejaba trabajar, se dejaba asesorar y obviamente se lograban resultados muy buenos, ¿no? Considerando, porque cuando la gente es muy profesional, la gente entiende razones, ¿no? Y se deja, como te digo, se deja llevar. O sea, a mí en el mundo de los medios me ha tocado clientes que ni siquiera sabían lo que era un TRP, ¿no? O sea, lo que es un punto rating, ¿no? Y entonces, obviamente, y sin embargo, tenían que aprobarte presupuestos de más de $100,000 y entonces estaban muertos de miedo de tomar decisiones, ¿no? Ujú. Pero cuando tienes un cliente que sí conoce de lo que realmente estás hablando, hablas el mismo lenguaje con él, y se deja asesorar, le muestras los análisis que has hecho, etcétera, puedes hacer unos trabajos maravillosos, porque realmente el trabajo de asesor de inversión publicitaria es como un asesor de bolsa, ¿no? Ujú. O sea, donde tú confías un monto de inversión y obviamente estás esperando un retorno de esa inversión, ¿no? Entonces es igualmente, o sea, estamos nosotros, digamos, apostando un dinero de la empresa y es en base a eso, digamos, a que se busca ese retorno de esa inversión, ¿no? Entonces con los medios se trabaja muy a la mano, o sea, en realidad a mí me encanta siempre, los dos últimos trabajos que tuve fue realmente solo tratar directamente con los medios y es súper lindo porque llegas a hacer amistades muy buenas, ¿no? Y porque la gente te conoce profesionalmente, pero sobre todo y te admira y te respeta, porque si hay algo que a mí me gustó muchísimo es que los canales de televisión, sobre todo que son los que más viven problemas de clientes peseteros, etcétera, los Ujú. gerentes me decían, me gusta negociar contigo. Me dijo, ¿por qué? Porque no me exprimes, ¿no? O sea, me gusta negociar contigo porque entiendes y porque realmente llegamos a encontrar una relación win-win para las partes, ¿no? Y entonces, y eso es muy gratificante, o sea, eso realmente te permite, te está indicando que la otra persona, o sea, es parte del juego y obviamente, y es increíble ver cómo sabiendo que tú eres así, entonces obviamente te respetan, porque cuando yo pedía, en situaciones en que sí tenía que pedir realmente descuentos muy grandes, te apoyaban. Te Ujú. apoyaban porque te decían, ok, quizás en esta yo voy a tener que ceder un poco más, porque yo sé que en la siguiente, o sea, tú me vas a dejar ganar un poco más a mí. Entonces, como te digo, era una situación de buscar un equilibrio en el negocio de ambas partes, ¿no? Que es lo que al final obviamente se busca. O sea, si tú solamente exprimes, llega un momento en que la pita se corta y ya y se acaba el negocio, ¿no? Entonces, es súper importante ser consciente de eso, ¿no? ¿Qué ha sido lo más duro y lo más gratificante desempeñando cargos gerenciales o de dirección? Bueno, para mí lo más duro ha sido tomar decisiones que afectan la vida de las personas, ¿no? O sea, despidos, ¿no? O sea, eh, y llamadas de atención, ¿no? Yo creo que eso es lo más duro de realmente Ser de jefe. la vida profesional, sobre todo cuando me tocó ser ya gerente, ¿no? General y directora, que digamos con personas a cargo, ¿no? Porque realmente tú buscas que las personas respondan, etcétera, o les das la oportunidad a todos, pero hay gente pues que lamentablemente llega hasta determinado mente y tienes que tomar decisiones por el bien del negocio, ¿no? Entonces, esa es la parte más dura. Y obviamente los errores, ¿no? Los errores que también se cometen. Como te digo, yo no soy perfecta y también he cometido errores. Entonces, y yo creo que lo más duro es buscar soluciones, porque yo creo que reconocer el error es fácil. El problema es cuando tienes que ir a tu jefe no solo a contarle el error, sino también tienes que llevar una solución, ¿no? Debajo del brazo, para que obviamente se vea la proactividad de tu parte, porque si no todos nos ponemos a llorar juntos y esa no es la idea, ¿no?
Claro. Entonces, y lo más gratificante, yo creo que a lo largo de mi experiencia, mi carrera, lo más gratificante ha sido que muchos de mis aprendizajes he podido compartirlos, ¿no? Porque cuando he sido directora de carrera, he sido profesora, me ha servido muchísimo mi experiencia de trabajo, porque yo he enseñado en las universidades trabajando, entonces cuando tú trabajas puedes compartir con tus estudiantes prácticamente muchos casos, muchos reales, ¿no? O sea, no estás hablando de teoría, estás hablando de la práctica. Entonces, estos alumnos, digamos, salen y se convierten de repente en tus clientes, ¿no? O en tu contraparte. Es súper lindo realmente ver la confianza que te tienen y la admiración y el agradecimiento muchas veces también, ¿no? Entonces, la gratitud. Entonces, realmente yo creo que eso es lo más gratificante. Gratificante es sentir que estás apoyando en el desarrollo de los demás, ¿no? Y no solo como te digo, de alumnos, sino también en el mismo equipo que uno va formando. Y he contratado gente que ha entrado desde practicante a trabajar conmigo, y después como esos chicos hoy en día ya son directores, por ejemplo, ¿no? Porque hicieron primero planners, después director, etcétera, y verlos pues haberse desarrollado en su carrera por esa oportunidad que yo les di de un inicio. Entonces eso también es bien gratificante, ¿no? Entonces, Sí. obviamente debe a ellos, pero yo, ¿sabes qué pasa? Me he dejado mucho llevar siempre por la actitud de la gente, ¿no? O sea, mis contrataciones siempre han buscado, obviamente, dar oportunidad a la gente que tiene una muy buena actitud. Obviamente, obviamente lo que trata de calzar dentro del perfil, pero entre escoger a alguien que de repente podía tener un poquito más de experiencia y otra que tenía una mejor disposición, yo prefería escoger de buena disposición, porque sabes que uno puede transmitir conocimientos, pero tú no puedes cambiar la forma de ser de una persona de la noche a la Ya, mañana, claro. ¿no? La actitud no la cambies. Entonces, Bueno, yo, en mi caso, particularmente hablando sobre tus experiencias, yo de hecho he trabajado con gente que o ha sido tu alumno o que te conocían de algún lado, que te ubicaban de algún lado, o profesores míos que te ubicaban, ya, ¡ah! Claro, Melissa Cabero, tu mamá es una rockstar en la publicidad, y yo como que, ya, pero sí, yo, bueno, me siento súper orgullosa cuando me hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Cuando la gente tipo te ubica o me dice, ay, sí, tu mami es una genia, no sé qué, bla, bla. Desde tu punto de vista, ¿qué consideras es lo mejor que aporta una mujer en la visión de una empresa? ya, desde mi punto de vista, básicamente, yo creo que la mujer tiene, aparte de ser multitasking y que obviamente podemos hacer varias tareas al mismo tiempo, etcétera, yo creo que para una empresa lo importante de tener mujeres en cargos gerenciales que puedan contribuir obviamente al objetivo general de la visión, sobre todo de la empresa, lo que quiere lograr, es el hecho de que la mujer tiene una sensibilidad y que le permite desarrollar más la empatía, ¿no? Y entonces, porque para mí, una empresa no es lo que debería ser digamos, no tiene a su gente contenta trabajando. Es decir, la gente tiene que, para poder dar lo mejor de sí misma, tiene que ser gente que está feliz en el centro de labores, feliz con los jefes que tiene, feliz cómo lo tratan. O sea, nosotros pasamos demasiadas horas en el trabajo para realmente, pues, llegar al trabajo y decir, hoy otro día de trabajo. Si la gente va así, definitivamente no logran los resultados que pretendes. Entonces es súper importante para poder motivar a la gente, tener empatía, entender qué es lo que les está pasando. Porque a lo largo de mi vida trabajando en las agencias, por ejemplo, me di cuenta de que yo trabajo con mucha gente joven. Y al trabajar con mucha gente joven, obviamente la gente joven, hoy en día, si llega a 2 años de trabajo en una misma compañía, hay que felicitarlo, porque normalmente están cambiándose de puesto, porque están como que encontrándose a sí mismos, no saben qué quieren, y entonces, y se van y rotan hasta por 100 soles, ¿me entiendes? O sea, no es realmente, ¿por qué? Porque Es están el ambiente. buscando, claro, pero es que están buscando eso que los motive. O sea, ellos cuando ya algo deja de motivarlos, empieza next, ¿no? Entonces, la empresa misma tiene que estar buscando cómo los motiva. Y en ese sentido, yo siento que una mujer, al tener
más capacidad digamos, de empatía. ¿Y por qué tiene la mujer más capacidad de empatía? Porque la mujer tiene las emociones a flor de piel, que lamentablemente los hombres no tienen. O sea, los hombres les salen toda su vida, los han formado para, al contrario, reprimir emociones. Entonces, al tener las emociones a flor de piel, puedes también captar esas emociones, obviamente, de las personas que trabajan contigo. Entonces, te permite contribuir con ideas a que la empresa, obviamente, logre sus objetivos, logrando motivar al recurso humano, que es el principal recurso de una empresa. Básicamente es eso. ¿Y en algún momento de tu carrera has querido tirar la toalla? Que dijiste, tipo, Pues, ya, no aguanto más. montones de veces. Bueno, yo creo que las frustraciones se dan miles de veces, ¿no? Pero es increíble, es increíble. Y por eso es súper importante no tomar decisiones hasta no contar hasta 10. Y esperar a que la cabeza se calme, ¿no? Porque es increíble cómo en un momento de frustración, un momento de que no, yo me largo de esta compañía porque en verdad es horrible, pasa el duermes y al día siguiente esa tempestad se calmó, o sea, no pasó nada, o se encuentra la solución. Entonces es súper importante no tirar la toalla en el momento de calor, ¿no? O sea, hay que primero calmarse y si dentro de ese análisis igual quieres seguir tomando la decisión de cambio, la tomas, pero no de un momento, digamos, que sea por reacción, ¿no? Pero sí, hay momentos de frustración a lo largo de la vida profesional y sobre todo en el caso de las mujeres, entre buscar el equilibrio entre la parte personal y laboral es bien difícil, ¿no? Más aún cuando llevas una casa, tienes hijos, etcétera. Entonces, es bien importante tener siempre la cabeza fría antes de tomar decisiones, ¿no? ¿Crees que los hombres se sienten identificados con mujeres como tú? No, yo siento que al contrario, o nos admiran o nos odian. Es que yo creo que a los hombres les intimida mujeres como yo, ¿no? O sea, te ven como una competencia y como no es, sobre todo como nuevamente, el hombre no tiene la capacidad de la intuición y de la empatía, entonces no sabe hasta dónde es capaz de llegar una mujer, porque hay mujeres muy competitivas y entonces como que entre los hombres ellos se tasan de igual a igual, ¿no? Entonces cuando tienen que competir una mujer como que se sienten intimidados y hay obviamente personas que compiten deslealmente, ¿no? Entonces hay que cuidarse el doble. O sea, Claro. yo he vivido, digamos, de todo, ¿no? O sea, personas que le hablan, el franelazo, hablarle al oído al jefe, una serie de cosas que obviamente irte a tomarte la chela o con el jefe, Claro. porque claro, tu mujer no lo vas a hacer, entonces obviamente hay de todo, ¿no? Pero bueno, sí, como dices, yo creo que también. ¿Y alguna vez sentiste que te pagaron menos en algún puesto solo por ser mujer? Más que pagar menos, no tener el sueldo que me correspondía, ¿no? Porque en realidad cuando asumí un cargo gerencial, normalmente tú esperas que obviamente, wow, ahora hay gente general, entonces ya por lo menos, no sé, te den un buen incremento de sueldo. Y no, es increíble que a veces te dan el cargo, o sea, a veces te dan la responsabilidad, dirección, gerencia, etcétera, y el sueldo ni te lo mueven, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero ¿qué pasó? Y ahí yo te diría que ese sí muchas veces es un abuso de autoridad masculino o no, pero coincide que los jefes que he tenido eran hombres, que obviamente, nuevamente, no hay empatía, ¿no? O sea, simplemente exigen, explotan y no toman en cuenta que obviamente tú estás esperando ser reconocido, ¿no? Y no solo tener la oportunidad de una mayor responsabilidad, sino obviamente ser reconocido por esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, y me ha tocado que después cuando he dejado el trabajo,
enterarme que han contratado a un hombre y sí, 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 digamos, con todas las joyerías que yo podía haber estado pidiendo, ¿no? Entonces, eso ahí es donde te dices, ay, ¿por qué? ¿No? O sea, entonces, ¿por qué no supliqué o no supe pedir? O sea, no Podía entiendo, ¿me entiendes? Entonces, claro, entonces esas son las cosas que tú dices, injusticias en la vida, pero que bueno, gracias a Dios, o sea, tampoco no es que me haya afectado tanto, pero que sí, sí te das cuenta que existen. Claro. Bueno, actualmente eres consultora independiente. ¿En qué consiste tu Ujú. trabajo? ¿En qué consisten esas consultorías? Mira, ¿en qué consiste? Básicamente, en base a mi experiencia, ayudar, digamos, a otras empresas a lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, yo doy consultorías en lo que es inversión publicitaria, que es mi fuerte mayor, pero también está dando consultorías a diferentes proveedores, ¿no? Para mejorar también sus procesos de ventas o sus relaciones con las agencias, ¿no? Incluso he estado dando también capacitaciones al mercado para entender un poco mejor entre las agencias y los proveedores que exista un mejor diálogo y una mejor forma de trabajo, ¿no? Entonces, porque parece mentira, pero no se trabaja de manera, no te voy a decir no profesional, porque no es el término, pero no se trabaja de manera cuando un proveedor quiere venderle a una agencia, tú Ujú. tienes que tratarlo como si fuera tu cliente y por lo tanto tienes que segmentarlo y tienes que formar a tu fuerza de ventas con determinados perfiles para atender obviamente a determinados clientes. Claro, es Bueno, un aliado no, al final del día. simplemente salen con la misma oferta para todos por igual y entonces están como que en la época de la carreta vendiendo, ¿no? O sea, yo tengo mi producto y salgo a vender el producto y no estoy brindando un servicio, ¿no? Entonces, y ese servicio tiene que ser ad hoc obviamente al cliente al que se lo estás llevando. Entonces, Mm. esas cosas son las que, digamos, me dedico. Después también, eh, capacitaciones también en servicio al cliente, ¿no? Porque parece mentira, pero tampoco no toman en cuenta, o sea, como te digo, salen a vender, pero no hay una actitud, no hay, digamos, un desarrollo de la persona que sale a hablar. Hay gente que ni siquiera sabe entablar una conversación o mantener una relación y cómo puede estar esa persona de ejecutivo, ¿no? Entonces, es súper importante formar a las personas en eso, ¿no? Y bueno, y también ofrezco, hasta ahora no he entrado todavía de fuerte con eso, pero ofrezco también la parte de lo que viene a ser lo que te comentaba, el yoga y las meditaciones para el mundo corporativo, ¿no? O sea, tratar de entrar a las empresas la actitud, digamos, o el desempeño de sus empleados dentro de la compañía para que estén menos estresados y obviamente puedan ser más eficientes, ¿no? Mami, y de todos tus trabajos, de tu CV de 7 páginas, ¿dirías que ser madre ha sido el trabajo más difícil de todos? Más difícil, yo diría que es el más importante, más que el difícil, ¿no? O sea, todos tienen grados de dificultades y definitivamente al ser más importante, obviamente, criar seres humanos. Yo te decía, si para mí el recurso humano es el más importante de las empresas, con mayor razón criar seres humanos como mis hijas, ¿no? Entonces, porque en realidad uno tiene que darles a ustedes todas las herramientas posibles, pero al final son ustedes los que toman decisiones sobre su vida y son las que realmente van a emprender diferentes caminos por más que yo quiera que hagan una cosa u otra. Si algo aprendí, digamos, de mi madre y en todo caso en general es que uno tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no? Y ser libre para eso, o sea, para realmente ser tan responsable de tu vida, tanto de tus errores como de tus logros, pero obviamente viviendo la vida, ¿no? O sea, yo siento que a veces, y sin tener que estar pensando en qué van a pensar los demás, o sea, obviamente no puedes tampoco excederte en límites, ¿no? Obviamente hay una serie de parámetros sociales, personal, etcétera, y valores que hay que respetar, pero hasta tu límite llega hasta donde empiezan los límites de los demás, pero mientras tú tengas el control de tu vida, esa es la manera en cómo vas a ser feliz, ¿no? O sea,
solamente viviendo tú en paz contigo misma, aprendiendo a valorarte, sabiendo qué es lo que tú quieres y encaminándote hacia ello, es como vas a ser feliz, ¿no? Entonces, definitivamente para mí es la labor más importante. ¿Qué se siente ser entrevistada por tu hija? Ay, no sé, da cositas. ¿Por qué? Porque, no sé, pues a veces, normalmente cuando uno está entrevistada, es entrevistada normalmente por una persona que no te conoce mucho, ¿no? Entonces, pues, no sé, vas contestando y entonces en base a eso la persona va buscando, digamos, alguna otra pregunta. Pero ya que me entrevistes tú, que me conoces bastante, obviamente, siente, no sé, por una parte me siento un poco... bueno, orgullosa de lo que estás haciendo, pero también, y que me hayas elegido para el Día de la Madre, me encanta, ¿no? Me emociona y realmente, ay, ahorita me pongo a llorar, sé que mejor no sigo. Bueno, mami, feliz Día de la Madre. Te Gracias, quiero hijita. decir que es un ejemplo para mí, para mi hermana, de lo que significa ser una mujer trabajadora, independiente. Eh, Definitivamente creo que tanto Nim como yo, desde chicas, tenemos este chip del trabajo, definitivamente por ti, porque mi papá trabajaba porque ya, ¿no? Porque tiene que hacerlo, pero no porque le apasione, ¿no? Tampoco su carrera como abogado. Entonces, creo que nosotras hemos tenido un ejemplo súper particular de tener a una mamá tan trome, como se dice en tu jerga, tan responsable, tan trabajadora y tan fuerte y tan resiliente, y con tanta resiliencia, sobre todo a haber pasado tantas adversidades en tu vida, ¿no? Perder a tu papi al mes de nacida, tu mamá a los 21, divorcio después de 25 años de casada. Eh, Nada, te extraño mucho. Yo también, hijita. Bueno, al mal tiempo, buena cara. Así que ahí estamos para seguir adelante. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda y lo importante es vivir un día a la vez. Te quiero mucho. Yo también, mami. Chao, Ahí lo hijita. el oído. Chao. Love you too. Bye.